tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar el USDT o el Tether dentro de la plataforma de Binance de la manera más fácil, sencilla, intuitiva posible para poder comprar esta criptomoneda dentro del exchange de Binance. Antes de comenzar, te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un 10% de descuento en comisiones siempre que realicemos depósitos, operaciones, transacciones y retiros de capital. Te digo en serio que ahorrar este dinerito va a venir muy bien a tu cartera. También me gustaría dejarte una lista de reproducción que te dejo aquí en las tarjetas en la que enseño a invertir tus criptomonedas en los servicios que ofrece Binance, como pueden ser los ahorros bloqueados, los ahorros flexibles y toda esta cantidad de productos que ofrece la plataforma de Binance. Así que échale un vistazo corriendo después de verte este vídeo. Dicho esto, vamos con la intro, toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos en el exchange de Binance como vemos en la pantalla ahora mismo, y nosotros para comprar el Tether lo que tenemos que hacer básicamente es irnos a la parte de mercados. En la parte de mercados vamos a tener que irnos a la parte de zonas, y en zonas vamos a tener que tener seleccionado todo. Aquí vamos a encontrar nosotros todas las criptomonedas que hay disponibles en el mercado ahora mismo. Si no encuentras Tether simplemente buscándola, pues lo podemos buscar aquí arriba en la lupa, ponemos USDT, que es el siglum de Tether, y aquí nos lo pone último precio 0,8383 euros. Pero bueno, básicamente, por si no lo sabías, el Tether lo que hace es seguir el comportamiento del dólar y es una representación fidedigna del valor del dólar, pero dentro del mundo de las criptomonedas, ¿vale? El intercambio en 24 horas es menos 0,01 y la capitalización del mercado es esta de aquí. Nosotros vamos a darle a operar y se nos va a abrir una pestaña nueva en la que vamos a encontrar en este caso un gráfico del Binance USD con el USDT. Antes de explicar todo esto, es importante que sepamos con qué criptomoneda vamos a comprar el USDT. En este caso, podemos comprarla con otra cualquiera, como por ejemplo el Bitcoin. También podemos comprar USDT con euros, podemos comprarla con Ethereum, etc. Y para eso nosotros tenemos que irnos a, primero, seleccionar Binance USDT, y luego irnos a la lupa de aquí abajo y poner USDT otra vez, que es básicamente el siglum del Tether. Aquí nosotros vamos a encontrar todos los intercambios del Tether dentro del mercado. Imaginad que nosotros no tenemos euros y tenemos DAI, pues nosotros haríamos clic sobre USDT DAI y viceversa, así para todos los intercambios, ¿vale? Lo importante es saber en qué parte está el USDT dentro del gráfico y ya está. En este caso vamos a elegir uno donde se encuentre primero el USDT, como por ejemplo el USDT DAI, ¿vale? Por poner un ejemplo, yo no tengo DAI, pero bueno, vamos a seguir el ejemplo con este valor de aquí, ¿vale? USDT DAI. Como comentaba, es importante la localización del USDT dentro del intercambio. Si está primero que el DAI y nosotros le damos a comprar, estaríamos comprando USDT, pero si el DAI estuviese primero antes que el USDT, estaríamos comprando directamente los DAI. O sea que es muy importante, ¿vale? Si aparece el USDT después, tendríamos que darle a vender para adquirir USDT en nuestra cartera. Esto es importantísimo, ya que si le damos a comprar, estamos comprando el primer activo, y si le damos a vender, estamos vendiendo el primer activo, y nosotros tenemos que tener en cuenta siempre esto a la hora de operar. Esto es probablemente lo más complejo dentro de la compra del USDT, así que espero que te hayas enterado bien, y si no te has enterado, deja un comentario y yo intentaré resolver tus dudas. Bien, dicho esto, imaginad que tenemos nosotros DAI y que queremos comprar USDT. Vale, nosotros vamos a irnos a la parte de comprar, evidentemente, y aquí nosotros vamos a elegir una orden market, porque la orden market recordamos que es una orden a mercado, una orden al precio en el que se encuentra. Es decir, si nosotros hacemos clic, estaríamos comprando a 0,9985. Recordamos que la orden limit y la orden stop limit son órdenes a un precio fijo, es decir, a un precio que nosotros elegimos y que cuando el precio baje ahí, se ejecutará la orden automáticamente. Si quieres aprender más sobre estas órdenes, te recuerdo que hice un tutorial muy extenso sobre ellas, así que haz clic aquí en las tarjetas porque te lo dejo muy bien detallado. Imaginad que queremos comprar el USDT, hacemos una orden market, aquí pone precio market DAI, ¿vale? Es el precio que os he comentado, el precio del mercado, y aquí nosotros podemos elegir la cantidad, tanto en USDT que queremos comprar, o el total de DAI que nos queremos gastar, ¿vale? Pues lo que sea, podemos poner por ejemplo 100 USDT que queremos comprar, le daríamos a comprar, y si nosotros tuviésemos esa cantidad en DAI, pues ya estarían comprados esos USDT dentro del mercado. Ahora nosotros tendríamos que ir a la billetera spot, que lo vamos a hacer después, para ver dónde encontramos esos USDT que acabamos de comprar.
dólar. Pero antes de nada vamos a ir a la aplicación del teléfono móvil para ver cómo se compra el USDT de la misma forma, más fácil y sencillo, y poder comprarlo siempre que queramos en donde estemos desde el teléfono móvil. Así que ahora volvemos. Bien, tigres, para comprar USDT dentro del teléfono móvil, lo primero que necesitamos, como es evidente, es tener la aplicación en el dispositivo. Yo la tengo aquí abajo al lado del WhatsApp, así que voy a hacer clic sobre ella. Una vez hemos abierto la aplicación, esto es lo que nos sale por defecto. Nosotros, para encontrar el USDT, nos vamos a la parte de mercados en el menú inferior. Y aquí es donde nosotros vamos a filtrar y buscar USDT, ¿vale? USDT. Y aquí vamos a ver todos los intercambios disponibles del USDT. Nos vamos a la parte de Spot y aquí encontramos todos, que no son pocos, son bastantes. De hecho, creo que el USDT es la que nos ofrece mayor cantidad de intercambios. Y en este caso, para poner un poco el contraste, vamos a utilizar una donde el USDT aparezca en segundo lugar. Y para eso vamos a elegir una cualquiera, como por ejemplo vamos a elegir pues esta, mira, Bitcoin USDT. Vamos a elegir esta. Y aquí nos aparece el USDT en segundo lugar. Para comprar o para vender, vamos a tener que irnos a la parte de abajo. Primero encontraremos un gráfico donde podremos cambiar las temporalidades y abajo encontraremos la opción de comprar y vender. Venga, vamos a hacer un ejercicio juntos. Si el USDT aparece en segundo lugar y queremos adquirir USDT, o sea que tenemos que tener Bitcoin en este intercambio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Comprar o vender? Muy bien, tenemos que vender el Bitcoin, tenemos que darle a vender Bitcoin para adquirir USDT, así que vamos a darle a vender y aquí nosotros es donde pondríamos la opción de vender, el tipo de orden market, que es la que nosotros hemos explicado al principio, y la cantidad tanto en Bitcoin como total de USDT. Aquí podemos poner 4.000 euros o 5.000 euros o 1.100 euros, lo que sea, le daríamos a vender Bitcoin para adquirir USDT y nos dice orden fallida, evidentemente, porque yo el Bitcoin lo tengo invertido, no lo tengo en la billetera Spot y esta cantidad de Bitcoin no la tengo disponible ahora mismo, así que te dice que realicemos un depósito o transfiramos. De esta forma podremos adquirir USDT desde el teléfono móvil siempre que queramos. Bien, tigres, visto cómo se compra desde el teléfono móvil, ahora nosotros lo que vamos a hacer es comprobar dónde están esos USDT que supuestamente hemos comprado. Para eso nosotros volvemos a la parte de Binance y aquí nosotros nos vamos a ir a la parte de billetera y a la billetera Spot, ya que la billetera Spot es justo la billetera donde almacenamos nuestras criptomonedas que acabamos de comprar. Aquí es donde nosotros encontraríamos esa criptomoneda, el USDT. En este caso me pone euro, el AED, que es el United Arab Emirates, que no sé por qué me aparece, porque yo nunca he comprado esta criptomoneda, pero aquí nosotros encontraríamos las diferentes criptomonedas que tenemos. Nos lo pone balance de criptomonedas, Refinance, BNB, Polkadot, USDT. Aquí encontraríamos el USDT. Evidentemente va en función de la cantidad. Si nosotros tuviésemos el USDT invertido, pues nos aparecería en la parte de Binance Earn. Aquí nosotros encontraríamos la criptomoneda. Yo en este caso tengo Cardano, BNB invertido. Así que yo te recomiendo que si vas a comprar USDT, analices qué puedes utilizar para invertirla y para eso te dejo la lista de reproducción que te he puesto antes al principio del vídeo. Dicho esto, espero que te haya servido. Dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.